Dígalo. Pues recuerdo claramente allá por 2018, cuando empecé a ver los vídeos de Fernando Roberano, que la verdad es que me gustaba mucho cómo explicaba, porque, bueno, veía que tenía profundidad y que tenía cierto trabajo interno, ¿no? Entonces, yo siempre he sido muy friki de la astrología y en 2019 me puse a estudiar de manera seria, ¿no? Presencialmente en Pamplona. Y yo recuerdo que por 2018-19, en todos los vídeos de Fernando, incluso le mandaba emails y le preguntaba si hacía formaciones online. Y él siempre me decía que no, que las hacía solo presencial en su escuela de yoga en Montevideo. Y fíjate cómo son las cosas que aquel marzo de 2020, ¿no? Cuando pasó todo aquello, que nos encerraron en casa, no hay mal que el por bien no venga y ese fue el pistoletazo de salida para que te abrieses a hacer esta formación online. Y creo que yo fui de la primera promoción, ¿no? Creo que sí, hace ya como 5 o Sí, 6 creo que años. sí, sí. Y la Así verdad es es. que siempre lo digo a la gente que me conoce o a la gente que quiere saber astrología, que estoy muy contento de haber estudiado contigo porque fue como que me cambiaste el paradigma, ¿no? La visión de la astrología, sobre todo con estos conceptos así como más errados, ¿no? De que la luna es la madre, que Saturno es el padre, que todo es así como muy de receta. Algo que valoro muchísimo de haber estudiado contigo es la determinación universal y local de los planetas de Morín de Villafranche. Eso para mí es como, Ok. eso para mí fue como lo que me marcó el antes y el después. Llevo años comprobándolo, que es así, y bueno, pues para mí fue muy importante. Y fíjate que me iba a decir que unos cuantos años después estaría aquí con el que para mí es un referente en la astrología en el habla hispana, como es Fernando Roberano. No creo que necesite mucha presentación, ahora hablaré un poquito más de él, pero antes de nada quiero agradecerte la generosidad y la apertura por aceptar mi invitación y que compartamos hoy aquí sobre un tema muy interesante que ahora comentaré. Así que Fernando, muchas gracias, bienvenido, ¿cómo estás? Bueno, gracias a ti por la invitación y recuerdo claramente cuando compartimos ese curso Ujú. y la verdad que fue muy grato contigo y todos los que participaron, ¿no? Ujú. Muy bien. Bueno, pues antes de nada vamos a hacer nada, un breve resumen porque tienes mucha experiencia. Vamos a, si te parece, unas pequeñas cositas para que la gente sepa un poco, ¿no? A los 22 años inicias los estudios espirituales en la Escuela Metafísica Connie Méndez, ¿no? O sea, empezaste muy prontito, ¿no? Con todo el tema de el trabajo interno y demás, ¿no? A los 27 años eres Así aceptado es, en la Orden Caballero de Fuego, que supongo que será así pues es. algo también relacionado con los estudios espirituales, ¿no? A los 28 te gradúas Sí, como sí. músico profesional en el Conservatorio de Maracaibo, en Venezuela. Estuviste un montón de años allí siendo músico profesional. Y a los 29, justo en este famoso retorno de Saturno, por ahí, ¿no? Tienes tus primeros contactos con la astrología, con la cábala, con el tarot, ¿no? Y ahí empieza ya un poco, digamos, yo creo, como tu expansión. Y empezaste a hacer sesiones de consultoría astrológica, supongo que habrás hecho miles de cartas, y más o menos hace 30 años es como que fundaste tu instituto en el que empezaste a enseñar, ¿no? O sea, que tienes ya como 30 años enseñando astrología, actualmente tienes a 150 alumnos a los que les enseñas, ¿no? Y bueno, Así fruto es. de un bagaje tremendo, ¿no? Así que supongo que sabes de lo que hablas, ¿no? Y bueno, pues hoy vamos a compartir un tema muy interesante porque en la astrología, tú siempre lo dices y estoy de acuerdo, la astrología es una. Y de aquí se han puesto un montón de nombres, ¿no? Astrología cabalística, astrología terapéutica, astrología tal. Dentro de todas estas técnicas hay una muy importante que tengo que ser sincero y tengo que reconocer que al principio no me entró, es como que no le daba mucha bola, pero con el tiempo he ido comprobando año a año que es una herramienta que es muy importante y muy poderosa, pero que hay que saber usarla, ¿vale? Porque a veces se ven por ahí vídeos en los que la revolución solar, que es lo que vamos a tocar hoy, gente que ha venido a mí me lo han dicho así, es como que levantan la carta de la revolución solar y la interpretan como si fuera una carta, ¿no? Y eso, vamos, nos lo enseñaste tú y yo he comprobado que es como un error tremendo, porque es obvio que la revolución solar es una extensión de tu mapa natal, ¿no? O sea, no puedes Sí. interpretarla aparte, ¿no? Así que ese es el tema que nos ocupa hoy, Fernando, y bueno.
Si te parece, para todo aquel que no haya escuchado sobre este tema, podrías empezar compartiéndonos primero qué es una revolución solar. Bueno, muy bien, ¿no? Bueno, gracias y saludos a todos a toda tu audiencia, a toda tu ¿Mm? audiencia, ¿no? Bienvenidos a todos al canal de Juanjo, que siempre ha mostrado un gran interés y aparte comparto mucho, tú tienes una visión espiritual, ¿no? Estás en un camino budista, ¿no? Allá vemos atrás el hilo con las banderitas de colores, este típico. Y es muy importante, ¿no? Porque yo me formé en diferentes escuelas esotéricas, fundamentalmente desde el punto de vista de la astrología. Hoy la astrología, y esto también implica la revolución solar, la astrología está visto muy desde un punto de vista más banal, más como predictivo, como adivinatorio, y en realidad eh, no podemos separar la astrología desde los principios universales herméticos. Todo funciona a través de las leyes universales, ¿no? No vamos a ahondar en eso. Pero bueno, principio hermético, todo es mente, causa y efecto, vibración. Fundamentalmente, vibración apoya 100% la astrología. Mm. Es decir, lo dice Morin de Villafranche, lo dice muchos autores en la tradición, que no son los astros los que generan las condiciones de tu vida, sino es cómo tú resuenas con ello. O sea, tú vibras en una condición y vas a vibrar afín o no a esa diversidad de fuerzas. No me gusta decirle cósmicas porque nosotros estudiamos nuestro sistema solar, el cosmos es inmenso. Nosotros estudiamos nuestro sistema solar, ¿no? La interacción con nuestro sistema solar, que es como un cuerpo evolutivo, ¿no? En, Estamos hablando del desarrollo evolutivo, no solo del ser humano individualmente y colectivo, sino de todo proceso de vida. La astrología se utiliza para todo. De allí que la astrología es una sola. La astrología es una sola. No puedo decir astrología predictiva y me decido solo a ver acontecimientos, los cuales pueden cambiar, depende de cómo tú vibres. Eso es radicalmente importante. La revolución solar no se conoce claramente sus orígenes, ¿no? Porque nosotros cuando estudiamos astrología debemos tener conocimiento de todos los periodos astrológicos. La astrología, yo digo que si bien nuestra civilización nos habla de, ¿no? Los sumerios, los primeros asentamientos, la antigua Babilonia, bueno, ahí ya había grandes conocimientos, mirar el cielo, pero viene de mucho antes, ¿no? Hoy hay civilizaciones que se descubren 12.000 años atrás, ¿no? Tenemos los vestigios. Es un conocimiento recibido y debe ser aprovechado para esta evolución, ¿no? Ahora, la revolución, en el transcurso de la historia de la astrología, a través de la investigación seria de los sabios de la antigüedad, porque cualquiera de los sabios de la antigüedad desde Hipócrates, ¿no? Que claramente era astrólogo, hasta Pitágoras y hasta Carl Jung en la época moderna, todos conocían la astrología. Carl Jung claramente lo manifestaba, Mm. diciendo que él le aplicaba a sus consultas, ¿no? Pero hay periodos, y en todos estos sabios de la antigüedad van en la investigación empírica, lo que debe hacer todo astrólogo, van desarrollando nuevas técnicas. Esas nuevas técnicas, ninguna se contradice con otra, todas se complementan y enriquecen el conocimiento astrológico. La revolución solar, los primeros vestigios se ubican en la Edad Media, ¿no? Se ubican entre el siglo XIV y el siglo XVI, ¿no? Por eso Morín de Villafranche habla de la Revolución Solar, ¿sí? Ya Morín de Villafranche nació en 1500 y pico, vivió prácticamente finales de 1500, todo su conocimiento en el siglo XVII y ya habla de la revolución solar. Por lo tanto, no es algo que se inventa ni ayer ni cualquier loquito que se le ocurrió esto. Sin desprestigiar, hay muchas técnicas que algunas personas están impulsando que no funcionan.
pero hay técnicas modernas que han desarrollado que sí funcionan. Claramente la astrocartografía, claramente la astrología dracónica, claramente las direcciones primarias del horóscopo ascensional de Policy Page, ¿no? Todos de los 50 para adelante. Ahora, la revolución solar toma mucha fuerza en el siglo XX, ¿sí? Porque en el siglo XX afloran muchos astrólogos modernos y ahí la consulta se populariza, ¿no? Cosa que no pasaba en la antigüedad, no pasaba en la antigüedad. Ninguna persona común tenía acceso a la astrología, ¿sí? Los que tenían acceso a la astrología eran los señores feudales, los reyes y los centros de poder. Ni siquiera nadie tenía acceso porque se consideraba que cualquier conocimiento superior era profanado. Así que para conectarte a la parte espiritual y al conocimiento, no podía ser cualquier persona. A partir del siglo XIX en adelante, ¿no? Sobre todo el siglo XX, ahí la astrología se masifica, entonces cualquiera puede hablar de la astrología sin descrédito de ello, puede tener sus beneficios y sus contras, ¿no? Entonces la astrología, la revolución solar es una técnica muy importante, pero a mi modo de ver, en esta modernización de la astrología, ¿sí? Masificación de la astrología, se ha banalizado, ¿sí? Se ha desvirtuado. No por la técnica en sí, sino por cómo se aplica, Mm. ¿sí? Cómo se aplica. Hay muchas técnicas de astrología, lo mismo pasa con los tránsitos, ¿no? Vamos a enfocarnos en revolución solar, pero para un ejemplo, los tránsitos es una técnica muy moderna, ¿no? Muy moderna. No se utilizó nunca los tránsitos en la tradición. Primero porque calcular las efemérides tiene que ser después de Kepler cuando desarrolla las leyes de las órbitas planetarias. Antes no se podía saber dentro de 2 años, 5 años, 10 años dónde va a estar un planeta. Entonces no podía manifestar. Pero en el siglo XIX y siglo XX se empiezan a utilizar los tránsitos. Su gran facilidad, ahora todo lo marcan los tránsitos. La revolución solar y los tránsitos son técnicas que se llaman, ¿no? Son técnicas disparadoras de otros factores importantes. Se llaman factores activantes. Factores activantes. Para que tú vivas circunstancias importantes de desarrollo, tienen que estar activas, tienen que estar cumplidas direcciones, profecciones, progresiones. Y deben de cotejarse. Si hay direcciones y progresiones, la revolución solar puede activar un acontecimiento de eso importante. Siempre que nosotros vemos una revolución solar, debemos de cotejarla con la carta natal y debemos de cotejarla con los periodos de prognosis que se están activando en tu proceso de vida, ¿no? Entendamos que, a ver, la revolución solar deriva de tránsitos, ¿sí? Cuando nosotros decimos tránsitos y revolución solar, que son los tránsitos del momento donde el sol retorna, ¿sí? Los tránsitos son factores externos que influencian tu vida. Es decir, una influencia externa es una activación. De repente te enojas por algo que pasó afuera. Algo de afuera activó algo en ti, ¿sí? Pero tú puedes controlar esa circunstancia. Pero hay otro factor, que son todas las demás técnicas de prognosis, es que tu carta estática empieza a moverse. Una progresión no tiene que ver con tránsito. Una dirección primaria, una TASIR no tiene que ver con tránsito. Es tu propio proceso que empieza a desplazarse. Y los tránsitos no muestran ese condicionamiento. Los tránsitos es algo externo y dependerá muchísimo más de tu proceso interno. Entonces, cuando hay un proceso interno y pasa un tránsito o una revolución solar que deriva de los tránsitos, activa ese proceso interno. Hoy en día, entonces, cuando se habla, ¿no? En estos días vi un video sobre yo también había hecho uno, pero vi un video sobre esta condena de Cristina de Kirchner y estaba hablando de tránsito. Y estaba hablando de que esa condena había sido por un tránsito de Venus. O sea, lo mismo pasa con la revolución solar, ¿no? Es decir,
Si tú dices que Venus activó algo, Venus todos los años pasa por el mismo lugar en tu carta. Entonces, ¿por qué el año pasado no lo activó? Perdón ahí, pero tengo a veces problemitas con... Ah, ok. Con la cámara, puede fallar, ¿no? ¿Y por qué el antepasado no lo activó? ¿Y por qué el antepasado no lo activó? O pues el año que viene no lo va a activar. Mucha gente no conoce eso. De lo mismo pasa con la revolución solar, ¿sí? En tránsito hace lo mismo con Venus, con Mercurio, con Marte, con el mismo Júpiter, que puede dar 7 vueltas a tu carta en la vida, ¿sí? O Saturno, que puede dar 3 o 4, depende de cuántos años vivas. Pero siempre van a ser factores activantes de direcciones cumplidas. Direcciones son todos los movimientos de tu propia carta. La revolución solar es exactamente lo mismo. A ver, ¿qué es la revolución solar para definirla? El retorno del Sol. Pero hay retorno de Mercurio, hay retorno de Venus, hay retorno de Marte, hay retorno de Júpiter. También pudieras hacer una carta sobre ello. Y te van a indicar, sí, te van a indicar factores de ese periodo de retorno. El retorno de Júpiter es cada 12 años. Entonces, si tú haces el retorno de Júpiter en tu vida, vas a encontrar información en función de lo que representa Júpiter en tu carta sobre esos 12 años. Si lo haces de Mercurio, te va a hablar de procesos, fundamentalmente, la naturaleza de Mercurio opera en la mente, pero de lo que representa en la determinación de tu carta. El Sol, ¿por qué se ha popularizado? Porque el Sol es tu esencia, la fuerza que alimenta tu existencia. ¿A través de qué condición evolutiva impulsarás tu camino? Eso le da fuerza a la revolución solar, ¿no? Y es una herramienta muy buena, es una herramienta muy buena, pero hay que utilizarla adecuadamente. Tú no puedes decir que este año en la revolución solar tienes riesgo de muerte. No puedes decir eso. No puedes decir, este año en la revolución solar te vas a casar. Si no conoces direcciones, la estás tirando a pegar. Suponte, ¿no? Nosotros sabemos que la revolución solar se superpone sobre la carta natal. Entonces, el ascendente de la revolución solar cayó este año en la casa 7, haciéndole trino a tu sol, no sé, por decir algo. Y Sol es regente de la 7. Ah, te vas a casar. Un indicio. Si no hay una dirección cumplida para matrimonio, no te vas a casar nunca. Y eso se suele hacer. A ver, cada vez que hay una elección de una persona importante, hay gente que pone la revolución solar y dice, va a ganar por la revolución solar. Nada, no puedes ver acontecimientos significativos por la revolución solar. La revolución solar te habla solo de ese año. Y lo que tú vives un año depende de, primero, lo que has construido, ¿verdad? Hasta ese momento. Entonces, tú no puedes marcar una condición estricta de un año tan radical como te va a pasar esto, te va a pasar aquello, te vas a enfermar, vas a tener un accidente. Sí hay información que activa factores de tu carta natal con mayor riesgo y consultando direcciones primarias puedes tener reafirmación de un acontecimiento, ¿no? Yo siempre que hice revolución solar tengo calculadas las direcciones cumplidas de ese año. Obviamente, ¿no? Porque así tú ves, y por supuesto, su, qué factores activa de tu carta natal. Todo debe ser activando la carta natal. La carta natal en la tradición se define como la promesa de vida. Esto a veces es mal interpretado porque se cree que es el destino escrito, ¿no? La promesa de vida es, digamos, las fuerzas, cualidades vibratorias que tú traes, que están estructuradas por nuestro entorno cósmico y cómo tú las puedes manejar con mayor o menor conciencia de condición, ¿no? La revolución solar es solo el estudio del año. Lo puedes comparar y decir, este año va a estar en función de esto, en función de aquello. Hay personas que dicen que donde te cae el sol en la revolución solar es la oportunidad de avance de este año, pero capaz que te va horrible. Te cae el sol en la 2 y entras en quiebra. Entonces no es la oportunidad,
de avanzar este año. Tienes que analizar cómo está el Sol en su carta natal, qué condicionamientos tiene, qué activa este año en esa revolución solar y qué direcciones hay cumplidas. Si no miras otros factores, es muy difícil definir. Es una pauta del año que te da una información solo del año, pero no es determinante ni determinista, ¿sí? Dependerá de muchos otros factores que debas de tomar en cuenta. Mm. Difiero. Respecto a las progresiones y direcciones y demás, yo sé que tú usas las cúspides de las casas, ¿no? Porque mantienes que estamos en el planeta Tierra, que son las áreas de experiencia y que las cúspides de las casas progresadas son las que nos van a marcar el evento en relación a esa casa, ¿no? Con esto hay un poco de confusión porque he visto La, astrólogos y astrólogas que no progresan las casas, otros que progresan solo las casas angulares. Entonces, claro, hay un poco de controversia aquí con esto, ¿no? Igual nos salimos un poco del tema, pero ¿qué podrías aportar en este sentido? bueno, es muy importante porque usamos las cúspides de la revolución solar como factores activantes de la carta natal, ¿no? A ver, No, perdona, ¿cómo se me dice? Bueno, hay un dicho refiero por ahí, pero ahora no lo recuerdo exactamente, pero dime. Me refiero a la progresión. Cuando tú usas una dirección, una tacir, lo que sea, ¿no? Por ejemplo, casarme, ¿no? Y progresas la casa 7 según los años que tengas o los grados que progrese por año, ¿no? Y si toca un factor es que se va a activar el matrimonio. Pero a lo que voy yo es que he escuchado astrólogos que no progresan las casas o algunos otros que progresan solo Por las eso. casas angulares, ¿no? Entonces hay un poco de controversia ahí con eso, parece ser. Exacto, exacto. A ver, ¿cómo se dirime la controversia? Con la comprobación. Mm, Si tú diriges las cúspides, obviamente partiendo del punto de que tengas la hora exacta, por lo menos que no haya más de 2 grados, de 2 minutos, perdón, de 2 minutos, de error, 2, 3 minutos, te van a cuadrar las direcciones, porque las direcciones son 1 grado por año mm, y para que el orbe, ¿no? Entonces, eso se comprueba así. Si tú diriges la cúspide de la casa 2 que no es angular, y activa un planeta en tu carta natal y tú vives un evento económico, y después activa, diriges la cúspide de la casa 5 activa un planeta y nace un hijo, y tú diriges la cúspide de la casa 9 y activa un planeta y te mudas al extranjero, ¿qué duda hay? Absolutamente ninguna. Pero que de eso nosotros, en todos los años que doy clase, la clase es a través de la comprobación de los hechos de los alumnos. Los alumnos dicen, me casé en tal época, nació mi... Y ahí comprobamos las direcciones. Y ahí no hay absolutamente ninguna duda. Ahora, es de aclarar que no es el único factor a dirigir, ¿no? Es decir, nosotros dirigimos todos los significadores de una casa. Es decir, si tú vas a ver el matrimonio, sí es importante dirigir la cúspide. Es más, dirigiendo las cúspides ajustas la hora. Cuando te queda cerca y tú la ajustas, dices, ah, por aquí va. Y si después miras 5, 6, 7 eventos más y ahora todos te coinciden con las cúspides, dijiste, encontré la hora. Esa es la forma de ajustar con las cúspides. Si no progresas las cúspides, no puedes ajustar hora, si no diriges las cúspides. Pero no es el único factor a dirigir. Es decir, si tú vas a ver un evento, por ejemplo, hijos, vas a dirigir la cúspide de las 5, pero vas a dirigir el regente de la casa 5, o sea, el planeta que gobierna la cúspide de las 5. También diriges el planeta que gobierna el segundo signo de esa casa, porque también es significador de esa casa, y si hay planetas ocupantes, también diriges. Para un evento pueden haber 2, 3, 4, 5 significadores de una misma casa. Lo que sí tiene que estar muy claro, y eso lo acabas de decir vos porque lo comprobaste y es lo que yo enseño, es que no hay forma. Nosotros dividimos, ¿sí? Dividimos el cielo de la Tierra. El cielo es el potencial. Los signos y los planetas son el potencial. Están en el cielo, es el término astrológico, ¿no?
Y tú no lo puedes ver cómo se manifiesta en la vida de un individuo mientras no lo bajes a tierra. Nosotros vivimos la experiencia mundana, las experiencias, los acontecimientos en el mundo físico. Entonces, ¿dónde se manifiesta eso? En las casas. Así que por eso es tan exacta la determinación local de Morín de Villafranche, que no niega de la determinación universal, pero dice claramente, la determinación universal de los planetas es algo enteramente general. Solo cuando coincide con la determinación local, puede tener fuerza y la reafirma. Es decir, Venus no es el amor. Venus es el amor si está conectado a la casa 5. Porque en realidad el concepto de amor es una derivación de que Venus es el planeta de la sintonía, del equilibrio, ¿no? Nosotros definimos en el curso todos los arquetipos. Y cuando vemos el círculo, ¿qué es el círculo? ¿Qué es la cruz? El círculo es la manifestación de la vida y la cruz es el mundo material. Venus es la manifestación de la vida sobre el mundo material. Y la manifestación de la vida es pleno equilibrio, sintonía. Obviamente, si tú sintonizas con una persona y haces una relación, eso es amor. Lo que pasa es que el término del planeta del amor viene de la mitología, pero la astrología no es solo mitología ni griega ni romana. Entonces, esto lo tenemos que aplicar a revolución solar, a direcciones, a carta natal. Pero decir que Saturno es el padre, que el Sol es el padre, esos son derivaciones generales, análogas por lo que representa Saturno, en la determinación universal y en su naturaleza. Porque Saturno es el orden, la disciplina, y se supone que eso te lo pone tu padre. Que el Sol es la figura autoridad y se supone que tu papá es una figura autoridad. Pero si tú tienes el Sol gobernando el ascendente y ocupando la casa 2, no tiene nada que ver con tu padre. Y si tienes la luna gobernando el medio cielo, porque tienes cáncer en el medio cielo, y la luna en la 9, no tiene nada que ver con tu madre. Bueno, el medio cielo no, porque el medio cielo sí pudiera ser la madre en algún Claro. momento. Pero si tienes la luna cáncer en la casa 7 y la luna en el ascendente, no tiene nada que ver con tu madre, te está hablando de tu esposa o de tu socio. Eso hay que aplicarlo en la revolución solar. Y está sumamente comprobado que lo otro no funciona si no lo relacionas con la determinación local. Bien. Y eso ha generado, eso viene de la astrología moderna, ¿no? Sin descrédito de esto, de Rudyard para acá, ¿no? De Dan Rudyard, aunque comienza antes con Alan Leo, que era, ¿no?, discípulo de la sociedad teosófica, entonces empezó a meter la astrología un poco con la condición más evolutiva, y bueno, y ahí se generaron muchas confusiones, como que Aries casa 1, Tauro casa 2, Géminis casa 3, tampoco. Eso no lo debemos utilizar ni en la revolución solar ni en la carta natal, ¿no? Sí, o por Eh, ejemplo, ver que un tránsito va a tocar tu Mercurio y se va a mover el tema con los hermanos, ¿no? sí, 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 O que si tienes exactamente. Mercurio en el ascendente y eres ascendente Capricornio, es como si fueras ascendente Virgo Géminis. Exactamente. Claro, Así entonces, es, ¿no? yo por supuesto no poseo la verdad absoluta, pero yo soy Mercurio-Saturno y yo necesito ver la lógica de las cosas. Y lo lógico es, Claro. a ver, una cosa es el inicio de nuestro nacimiento en la Tierra, que es el ascendente, y otra cosa es el inicio de la banda zodiacal en el cielo. Lo que tenemos que hacer es saber combinar esos dos momentos precisos, porque si no, todo el mundo Aries casa uno, Tauro casa 2 Claro, claro. sería como muy simplista, ¿no? O sea, si tu Sí, ascendente, sí. por ejemplo, es Piscis, no tiene nada que ver con ascendente Capricornio. Ni tu casa es de fuego, tu casa es de agua si es Piscis y tu casa es de tierra si es Capricornio. Claro. Para mí eso es lo lógico. Exacto. La Comparten casa, pero comparten la analogía de que tanto la banda zodiacal como tu nacimiento aquí tienen un inicio, pero no quiere decir que tengan que, ¿no? Como si fuera el horóscopo en reposo. Entonces, yo es algo que he ido comprobando también con los años y que para mí tiene lógica, aunque ya te digo que no poseo la verdad absoluta, pero para mí es lo que tiene lógica también. es que la clave es comprobar. La clave es comprobar.
Vamos a suponer que tú dices que Venus es el amor. ¿Cuántas veces yo he visto direcciones de Venus que llegan al Sol y la persona ni se enamora, ni se casa? Vive la experiencia de la casa que significa Venus. Puede ser la 2, puede ser la 5, pero no puedes decir que cuando Venus se conecta con el Sol te va a enamorar o se conecta. Eso se comprueba muy fácilmente, ¿no? Y eso ha pasado un poco con la revolución solar, llevándolo al tema, ¿no? Se ha popularizado como todo, porque cuando hay acceso masivo y hay facilidad, hay gente que empieza a hacer esa práctica y comercializarla, ¿no? La revolución solar es una técnica que puede enganchar al cliente, porque si tienes un cliente y tú todos los años vienes a hacer la revolución solar, le haces una carta natal, viene una vez en la vida. No es un juicio, eso es una realidad. Es una herramienta buena. Yo también la utilizaba, pero yo cuando tú haces una consulta le dices, mira, tú puedes venir el año que viene, ajustamos esto, vemos la revolución solar, vemos la tendencia del año y la persona vuelve. Pero eso se ha abusado de ello, ¿no? Se ha abusado de ello incluso a mandar a cumplir años a la gente a otro lado, donde Ya. la gente a veces no puede pagarlo, se endeuda, se angustia A mí me han y preguntado no te va a pasar esto nada. varias veces. Oye, ¿dónde puedo cumplir años? Y yo le digo, mira, cumple años donde estés. Y ya está. Exactamente, Mm. sí. Esos, miren, se han hecho muchas investigaciones para tratar de definir, ¿no? Tratar de definir. Si voy a cumplir en otro lugar, porque esta, 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 esta forma de hacerlo, que decir, tú vives en España. Mira, en España el sol te va a caer en la casa 12, tenés que irte porque te vas a enfermar. ¿Y a dónde? Ah, tengo que ir a cumplir a Tokio. No sé. En Tokio te va a quedar bien. De repente no tenés la plata, primero. ¿Y qué tengo que hacer? Bueno, quédate 3 días, ve 3 días antes, 3 días después y después viene. No hay ningún fundamento de eso. Yo cantidad de personas que caían en esa condición, porque atendía a mucha gente con angustia que venía de otros astrólogos, me dijeron esto, quiero saber si me va a pasar. Le digo, no te va a pasar, quédate. Y no le pasaba. ¿Por qué? Porque mucha gente decía, pido vacaciones en mi trabajo, me van a descontar el sueldo, pido un crédito. Mucha gente me planteaba eso. Digo, no lo hagas, no te va a pasar nada. Si hay direcciones cumplidas, vayas a cumplir a donde vaya a cumplir, si hay direcciones, que lo vas a vivir igual. Bien, no vas a cambiar nada con una revolución solar. Lo que vas a cambiar un poco es tu trabajo del año. De repente, si el sol te cae en la 12, necesitas una interiorización mayor. Si Claro. el sol te cae en el ascendente, vas a tener una mayor energía. Pero no es que si te cae en otro lado, no la vas a tener. Mm. Es un matiz del año la revolución solar. ¿Sí? Y otra cosa que se ve mucho es comentarios tipo, por ejemplo, ¿no? Tu ascendente natal es Sagitario, pero el de la Revolución Solar es ascendente Cáncer. No, es que este año soy ascendente Cáncer, tengo ascendente Cáncer. Es como, no, tú siempre serás ascendente Sagitario. A lo Exactamente. mejor lo que en tu personalidad este año tienes que observar más la energía de Cáncer, más a lo mejor el afecto, la apertura, el recogimiento, la O va a sensibilidad. estar más emocional, ¿no? Claro, Ascendente natal va a estar siempre. claro, Pero si es Sagitario y un año le cae en un signo de fuego, se reafirma la naturaleza de fuego. claro, Si le cae en un signo de agua, va a estar más emocional. Y es claro. parte del proceso del aprendizaje. Claro, y entonces durante ese año pues toca observar esta energía, ¿no? Claro, Exacto. e integrarla a lo mejor, si tienes un fuego como muy loco, muy disparado, pues bueno, a este año toca prestar atención a esto, pero siempre serás ascendente Sagitario. Es que es, a ver, si la revolución solar surge de la carta natal, ¿cómo la vas a interpretar independiente de la carta natal? Es que no tiene sentido. Nada se interpreta fuera de la carta natal, con Claro, excepción de astrología horaria, que es una técnica anterior al desarrollo ¿no? de la natal, una de las primeras técnicas, que es mirar el cielo
O sea, la configuración del cielo en el momento que haces una pregunta. Lo único, astrología horaria. Lo demás, todo depende de la carta natal. Ujú, Todo. No puedes sacar ninguna conclusión de ninguna técnica si no miras la carta natal. Y ujú. exhaustivamente, ¿no? Exhaustivamente. Muy bien. Pues tenía aquí varias preguntas, pero las has ido respondiendo todas así, de manera natural. Una, por Bueno. ejemplo, era cómo, cómo, cómo manejar o cómo hacer correctamente una interpretación de revolución solar, ¿no? ¿Cuáles son los factores más importantes? Porque evidentemente es el Sol, ya que es una revolución solar, ¿no? Pero los demás planetas de la revolución solar, ¿qué importancia tienen? A ver, no necesariamente es el sol, porque también se dice en la natal, ¿no? En la natal se dice, lo más importante es el sol. El sol es la esencia, pero a ver, tu ser se alimenta de tu mundo mental, de tu mundo emocional, de tus acciones, de tus experiencias, y eso lo marcan los demás planetas. Ujú, El Sol no pudiera hacer nada sin el alimento de los demás planetas que conforman tu ser integral. Eso pasa en la revolución solar, ¿no? Ahora, lo primero que hacemos cuando vemos una revolución solar, obviamente la vemos sola. A ver, ¿dónde están los planetas? Pero sola no vas a sacar una conclusión, ¿no? Suponte que uno tiene el Sol en la casa 12, ¿no? Y un año te cae en la casa 4. ¿Sí? Entonces, obviamente, si en la casa 12 natal, me refiero, la persona tiene el sol en la casa 12 natal y un año le cae en la casa 4. Bueno, obviamente las experiencias del hogar van a ser las importantes de este año. No puedes decir todavía importantes, buenas, armónicas, favorables, positivas. Tienes que hacer un análisis, depende de muchos otros factores. ¿Sí? Entre ellos es ver, primero, de qué signo eres y siempre cómo está el señor, o sea, el gobernante del signo. Si tú eres de Géminis, es importantísimo Mercurio. Si claro. eres de Aries, es importantísimo Marte. Y depende de cómo se encuentra ese planeta, es que ese año estarás mejor o peor. Si una persona es de Aries con el Sol en la casa 4 en la revolución solar, y ese Aries, ese Marte está en Cáncer, en exilio, y le tocó en la casa 12 ese año son análisis de la carta natal. Pero si la persona es de Aries con el Sol en la 4 y ese año estaba Marte en Aries, está en dignidad, entonces habrá mucha fuerza, pero tienes que ver qué pasa en la carta natal. Claro. Porque suponte que, vamos a poner un hipotético, ¿no? Tú miras la revolución solar y dice, la persona es de Sagitario. ¿No? Y de repente, este año tienes el Sol en la 2 con trino a Júpiter en Leo en la 10, ¿no? Va a ser un año maravilloso, vas a hacer mucho dinero y vas a ascender profesionalmente. Miran a Sol, trino Júpiter, signo de fuego, ¿no? Buenísimo, ajá, pero en su carta natal es un desastre el dinero. No va a ser un año bueno. Puede ser un año un poquito mejor, pero no será ni permanente ni grandemente productivo si en su carta natal el dinero es muy complicado. Y aparte tienes que ver las direcciones de ese periodo. Ujú, La revolución solar, primero la miras sola, ¿sí? Pero no das las conclusiones de una vez. Lo que pasa es que cuando uno tiene la práctica, está mirando todo. Estoy mirando la carta Revolución Solar Estática, tengo las direcciones allí, más o menos los tránsitos uno lo tiene en la cabeza, ¿verdad? Y tengo la carta natal. Antes uno imprimía, ¿no? Cuando yo empecé imprimía y tenía las dos cartas ahí. Grababa un cassette, imagínate, un cassette, ¿no? Que se lo entregaba a la persona ujú. en esa época, ¿no? Este, pero tenés que estar viendo primero la revolución solar sola. Pero eso dependerá de cada factor de la revolución solar que activa en la carta natal. Activar en la carta natal significa superposición, ¿no? Obviamente el Sol siempre va a caer sobre el Sol, obviamente, pero los demás planetas no. De repente, el Saturno de la revolución solar, bueno, el Saturno no porque en tránsito sería lo mismo, pero el Marte de la revolución solar te cayó cuadratura a tu Sol natal, ¿sí? El Júpiter de la revolución solar te cayó en conjunción a tu Urano natal.
Tú no puedes interpretar la revolución solar sin ver eso, pero el comienzo es viendo la carta, revolución solar, ¿no? Sí. Luego se activarán factores. Yo lo que he ido observando es que dependiendo del trabajo interno que haya hecho la persona con su carta natal, desde ahí vivirá de una u otra forma la revolución solar del año. Entonces, Claro, entonces, lo que he ido viendo es que ese aprendizaje de la revolución solar del año realmente es un aprendizaje de la propia carta natal, ¿no? Entonces, por ejemplo, el ejemplo que has puesto antes del dinero, ¿no? Sol en la casa 2 en trino con Júpiter, has dicho, creo, en la casa 10, ¿no? Claro, las casas de sí. la productividad súper bien conectadas, pero tiene un bloqueo con el dinero. Pues claro, yo incidiría ahí un poco en trabajar ese bloqueo natal que tiene en cuanto a la percepción del dinero, ¿no? Del merecimiento y todo eso, y que este año pudiera a lo mejor ser un buen año para trabajar eso. Es como que establezco esa conexión Claro. entre las dos. Exacto, pero la definitiva la encuentras en las direcciones. Si las direcciones de los significadores del dinero no están bien, esa revolución solar no le va a marcar esa prosperidad que indica. Mm, A veces coinciden. Puede ser que no haya ninguna dirección negativa. Entonces la revolución solar le ayudará un poquito. Y sí, puede ser que hayan direcciones muy positivas. Entonces esa revolución solar será más provechosa. Eso es muy importante, ¿no? Es muy importante. Eh, por otro lado, siempre esto del trabajo personal. No solo, a ver, el trabajo personal tiene que ver con tu estado vibratorio, claro, ¿no? Porque hay gente que dice, ¿cómo cambio eso? Y bueno, no lo cambias. Por ahí vi una astróloga que vendía piedritas, ¿no? Y decía, la piedra esta te ayuda a superar esa cuadratura. Bueno, yo te aseguro que no. ¿Verdad? El trabajo es cambiar tu vibración. Entonces, uno tiene que tener una cierta información de la persona, que cuando tienes la consulta directa tratas de intercambiar, porque no es lo mismo que tú veas, por ejemplo, un año muy malo y una carta muy mala, lo voy a hacer así de forma muy radical, del malandro del barrio, a que sea una carta muy mala de, no sé, de alguien que de un medita y eso. meditador budista, porque aunque sean las mismas condiciones, se va a presentar diferente. Claro, Otro ejemplo, suponte que tú ves un periodo de riesgo, ¿no? De riesgo, que se activa un riesgo. Lo ves en la revolución solar y lo puedes ver en algún otro factor, un tránsito, no sé. Entonces, pero resulta que la persona tiene su actividad de vida, es de riesgo. Suponte, le gusta tirarse en paracaídas, es doble de película. Si tiene una actividad de riesgo y la persona, si tiene una activación de riesgo y su vida es riesgo, el riesgo es mucho mayor. Pero si tiene una circunstancia de accidente o de riesgo y la persona no es su vida tan riesgosa, tiene menos posibilidad de que se active. claro. Yo siempre pongo un ejemplo radical, ¿no? Tú le vas a leer la carta a una señora, a una dama. Y no es lo mismo leerle la carta a una dama en Madrid que si fuera de Afganistán, viviendo en Afganistán. Porque las mujeres en Afganistán no pueden estudiar, no pueden mirar a los hombres, la castigan si la encuentra con un libro, ¿Cómo le puedes decir de prosperidad, de avance, de fe- a un- tal vez tenga la misma carta, porque capaz que nacieron el mismo día y la configuración local ayudó para que fueran, pero tú tienes que saber quién es la persona y qué hace. Claro. Porque obviamente no es lo mismo vivir en Suiza o en Madrid que en Afganistán o en un lugar de guerra. Entonces se cree que la astrología es una especie de oráculo adivinatorio. Y Ujú. no, está en conexión con la interacción con el entorno. Y tu interacción con el entorno, que es en qué andas, en qué mundo te mueves, ¿sí? A ver, tienes un trabajo que no te gusta, vives angustiado, hay una vibración muy fea y tienes riesgo de salud, capaz que te enfermas porque estás en esa condición inarmónica. Pero puedes ver un factor de riesgo de salud y la persona
es una persona armónica, que no anda con esos conflictos internos y no se activa. claro, Todo eso debe tenerse en cuenta en la lectura astrológica, porque la astrología te muestra tu proceso evolutivo y el proceso, a ver, te da información. La astrología da información y obviamente depende de quién la lea, la capacidad de quién decodifica esa información, mm, ¿sí? Y esa información se cotejará con el tipo de vida de la persona, ¿no? Este, totalmente, por ejemplo, yo hacía ese análisis, ¿no? Dije con mucho respeto, sin ninguna cuestión política ni personal, porque cuando hay un hecho conocido, popular, uno toma eso y lo pone como ejemplo, como enseñanza astrológica. Entonces yo hice el video sobre la prisión de Cristina de Kirchner, ¿no? Cristina Fernández de Kirchner, es presidenta de Argentina. Y expliqué algunas circunstancias. Tiene el regente del ascendente en la casa 12. Ese es un primer indicio. Pero no todo el que tiene el regente del ascendente en la casa 12 va preso. Y era Venus, es Venus. Con la astrología moderna, Venus, ¿cómo vas a ir preso con Venus? Te pueden decir, ¿no? Pero es una significación local. Ahora, si tú no está en tu proceso, por el camino que has transitado, no vas a ir preso. Se activará otra condición. claro, Un regente del ascendente como Venus en la 12 le puede marcar a una persona que le encanta meditar, a otra que su personalidad está muy condicionada por su mundo del inconsciente, su mundo interno, a otro que expresa poco sus afectos, ¿no? Porque Venus tiene que ver con los afectos. Pero eso dependerá del proceso de cada uno. Por eso las recetas no sirven. claro. Ojalá fuera la astrología tan fácil como la plantean, ¿no? Claro, es que Ojalá fuera. hay que tener muchos factores en cuenta. Sobre todo para mí es indispensable el cómo la persona ha integrado a lo largo de su vida y en cada día ese mapa psicológico que es la carta natal. No tiene nada que ver percibir la vida en cuanto a comprender que todo aquello que me pasa no es ni bueno ni malo, sino que es un algo que me viene, que lo veo tal cual es y que yo estoy en mi centro, estoy en mi paz y lo percibo, ni me dejo llevar por lo bueno ni por lo malo, simplemente estoy ahí. No me resisto ni me peleo con nada, sino que, oye, acepto lo que viene como parte de mi proceso evolutivo y si tú estás ahí en tu carta natal, el tránsito que te venga o todo lo que te venga lo vas a percibir desde ahí, ¿no? Entonces, claro, si tienes una revolución solar, como en mi caso este año, que es bastante tensa con Saturno, la vi y dije, bueno, vale, pues este año toca observar esto, un aprendizaje tremendo y lo observo desde ahí, ¿no? O sea, es indispensable esa Claro. integración natal, ¿no? Fíjate, yo te voy a poner un ejemplo, ¿no? Mi Neptuno está en la casa 12. Mi Neptuno está en la casa 12. Eso, como bien dijiste, me impulsó a que de temprana edad me metiera a todo este mundo interno y espiritual. Ok. Pero ese Neptuno en la casa 12 es gobernante de mi casa 5. O en tránsito, ¿sí? Ese Neptuno, desde el año pasado, este año y el próximo, va a estar haciendo cuadratura a mi Sol. Quiere decir 3 años de revoluciones solares con Neptuno cuadratura a mi Sol. Eso depende en qué andes. Claro, Depende de la carta de la persona. Una persona depresiva puede marcarle una crisis. Tú puedes ver esa información en su carta. Una persona espiritual puede impulsarle, aunque sea cuadratura. Otra persona tal vez tenga desilusiones, decepciones y conflictos. Eso depende del proceso de cada uno y cómo lo tomes. Y cómo lo tomes, porque a ver, la carta te muestra, la astrología es perfecta en el tiempo. ¿Sí? Es decir, es matemática pura en el cálculo. Tú puedes saber exactamente cuándo se activa una dirección en época de tu vida. Incluso tránsitos, cuando se activan. Matemáticamente puedes calcularlo. Lo que no es, lo que no, bueno, si es, no es ella la que no es perfecta, lo que no es perfecto es la interpretación de los acontecimientos.
porque ahí tienes que tener primero, un vasto conocimiento de cada factor interpretativo. Alguien estudia los signos, entonces dice Tauro, holgazán, terco, comilón, le gusta el arte y lento. Escorpio, radical, extremo, vengativo, temperamental. ¿De qué están hablando? Están hablando de personas. Los signos no son personas. Si tú no conoces la esencia interpretativa, un signo es una fuerza. En estos días veía un programa, los veo para agarrarme la cabeza y decir, Dios mío, para ver cómo yo trato de revertir eso. Un astrólogo en la televisión invitó a una persona que busca talentos. Entonces, la asesoraba y le decía, no contrates a los de Tauro porque siempre van a llegar Tauro y son muy lentos. No contrates a los de Géminis porque son mentirosos y embaucadores. No contrates a los de Escorpio porque van a tener riñas en Eso es un disparate. Pero Es un Fernando, disparate. ¿no crees que esto forma parte de ese desprestigio por la astrología para que la gente no se la tome en Claro, serio? claro. Claro, Pero por eso hay que revertirlo con mm, trabajo serio y claro, con fundamento. O sea, tú no puedes decir, esto funciona porque me lo enseñó mi profesor. No, esto funciona porque lo compruebo. Yo hace 4 años que no hago consulta. ¿Por qué? Porque me digo a comprobar, investigar y 100% a la enseñanza. Pero hay personas que dicen, esto no funciona. Bueno, demostrame por qué no funciona. Una persona que tiene videos en YouTube dice, la única técnica que funciona son los tránsitos, las demás son todas ficticias. No ha comprobado nada, no ha estudiado nada, ¿sí? Necesitas comprobar, esto es una ciencia, el laboratorio de la comprobación astrológica es la vida, cuando se manifiestan los acontecimientos. Pero la interpretación es muy subjetiva de quién interpreta. Y para interpretar, tú tienes que conocer la naturaleza del signo, su profundidad, no esas cosas que se dicen, la naturaleza del planeta, su profundidad. Lo primero que tienes que conocer son cuáles son las cualidades primitivas que conforman un signo y entender esa fuerza prístina, y de ahí sale la interpretación del signo. claro. Conectando, saber si es plano mental, plano emocional, plano energético físico, porque qué parte de tu proceso evolutivo va a afectar. Y luego la combinación de todos estos factores vinculado al mundo terrestre, las casas, ¿no? ¿Cómo puede afectar un planeta en tal signo y en otro? ¿Puede comportarse adecuadamente, ejercer su misión o no? La misión de Marte no es la guerra, la misión de Marte es el impulso para avanzar y construir. Por eso es un círculo con una flecha para arriba. ¿Verdad? El espíritu manifestado de vida, el círculo, tiene una flecha hacia arriba. Es para avanzar. No, es el planeta de la guerra, es el malo. Vas a tener un accidente porque viene Marte. Eso no es así. Si tú Sí, no conoces la naturaleza del signo y del planeta, y si la puede ejercer en tal o cual signo, esa es la conclusión del astrólogo en función de su preparación. Y además se necesita intuición también para poder ocupar, ¿no? Dónde puede y de qué forma puede presentarse esto. Eso pasa muchísimo en todas las técnicas, ¿no? Pero no todo el mundo conoce todas las técnicas. Por eso yo trato de en el curso, que son 20 módulos, dar todas las técnicas más importantes, desde las tradicionales a las modernas que están comprobadas que aplican, ¿no? Y no podemos negar la tradición, no podemos negar las enseñanzas de Doroteo, Ptolomeo y más autores más medievales y clásicos, no sé, Alíber Ragel. Tenemos que conocerlo porque aplican 100%. Entonces, de repente, ¿no? Uno se compró un librito de la Revolución Solar, ¿no? De Volguín, y entonces, bueno, ahí ya se hace la Revolución Solar. ujú. Pero tienes que tener todo el fundamento interpretativo que te da la tradición, ¿no? Sí, sobre Pero todo, bueno, a veces se entiende que no es fácil hacerlo, ¿no? Hoy en día. sobre todo creo que tenemos que ser serios y rigurosos porque estamos tratando con personas, Claro. personas que tienen problemas.
Personas que acuden a ti porque no saben cómo solucionar algo y, bueno, te piden tu asesoramiento, tu consejo. ¿Cómo vas a decirle cualquier disparate o cómo vas a decirle Claro, cualquier cosa? Es que estamos, o sea, es algo que es muy serio. Creo que hay que tomarlo con responsabilidad y con rigor todo esto, ¿no? claro. Y estás ahí para ayudarlo. Claro, Imagínate que una persona viene a tu consulta y sale deprimido y mm, mal por todo lo que le dijiste. No, porque, no sé, este año va a ser terrible, cuidado que te vas a enfermar, tu hijo va a tener un accidente, porque hay astrólogos que lo dicen. mm, Y la persona sale, o sea, probable que ninguna de esas cosas le pase. Y si fuera que le van a pasar y no, y está un destino escrito, ¿para qué sentido tiene saberlo? ¿Qué sentido tiene saber qué te va a pasar si no hay forma de que no te pase? Eso no es así. Cuando nosotros vemos, porque uno puede, ¿no? Uno puede ir viendo periodos de los próximos años y sacar conclusiones, qué tipo de energía y qué consecuencias pudiera traer. Obviamente que eso dependerá cómo actúe la persona, cómo mueva esa energía esa persona, ¿no? Y si vos le das una información inadecuada, la estás condicionando. claro. O sea, le puedes decir que va a llover y que va a llover sí o sí y que cuando salga a la calle coja un paraguas para que no se moje, para que perciba esa lluvia de otro modo, ¿no? Es un poco como que la persona pueda percibir esa energía que sí o sí va a estar, pero percibirla, encajarla y manejarla desde otro punto totalmente diferente, ¿no? Por eso no es determinista, porque depende de cómo la Claro, persona lo maneje. claro, claro. Pero ponete que tú ves que tú dices, bueno, vino a hacerse la revolución solar. Y tú ves que en la revolución solar se activa un factor muy difícil para el matrimonio, solo la revolución solar. Entonces dice, a ver, voy a consultar otras cosas, ¿no? Voy a ver cómo están las direcciones del matrimonio, ¿no? Para ver si coinciden con las de este año. Y tal vez las de este año no coinciden, pero coinciden la del año que viene. No, ya la revolución solar, sabes que la de este año no va a ser muy grave, pero sabes que en un año, 2 años, tal vez se activa una dirección crítica del matrimonio. Entonces, uno tiene que escudriñar ahí. Primero deberías ver, para sacar una conclusión concreta, hacer la sinastría entre las dos personas. Porque tal vez tienen una enorme afinidad y una dirección se va a activar con problemas, pero tal vez no sea determinista para que se divorcien, Mm, porque tienen tanta afinidad que lo superan. Pero así todo, si las personas ponen su voluntad, suponte que tú le dices, a ver, estamos en el 2025, en el 2027 tienes una crisis matrimonial. Entonces, si el esposo sabe y la señora sabe que eso se activa una crisis y ponen de su voluntad, sabemos que estamos en el año difícil, no discutamos, no callamos en eso, porque eso le va a pasar con Pedro, con Juan, con Alberto, con Joaquín. Ese es el trabajo personal. claro. Ahora está la otra opción. Sí, bueno, no, me voy a divorciar y sería maravilloso. Bueno, divórciese. Ahí opera la voluntad, eso lo dice claramente Policy Page. A pesar que ellos desarrollaron las direcciones de horóscopo ascensional para ver qué aspectos pueden darse con una tónica física, dicen claramente que igual opera la voluntad del individuo, que no son los astros, la voluntad y la conciencia del individuo. Entonces, no, son activaciones energéticas que condicionan tu vida en un periodo, pero depende de cómo tú muevas la energía. Claro. Pero aquí hay que aclarar que la astrología puede ser predictiva para no sé, no quiero ser exagerado, pero para el 85% de la población mundial que somos autómatas, ¿no? Si tú estás condicionado por todo lo que pase, que esto, mira esto, y no tienes capacidad de revertirlo, ¿no? La astrología te lo va a marcar al pie de la letra. Pero la idea de la información astrológica, incluso en tu carta natal, suponte que en la carta natal, se me ocurre algo, el carácter, la personalidad es agresiva, conflictiva. ¿Por qué eso está ahí? ¿Porque tuviste mala suerte? ¿Porque
ay, qué mala suerte, mis padres hubieran tenido relación en otro momento para que yo hubiera nacido con otra configuración. No, es el proceso que tú tienes que vivir. ¿Y por qué traes esa condición agresiva? Para que aprendas a trabajar con ella. No es decir, yo soy así porque eso está en mi carta natal. Nada, eso es Eso es una justificar, es muy justificación. infantil eso. Ahora, ¿lo puedes cambiar? Por supuesto. Todo el mundo lo cambia y no trabajan consigo mismo, Claro. ¿no? Pero no es justificación. Pero la persona que tiene configuraciones difíciles, las, esas configuraciones le están mostrando un trabajo y va a tener que esforzarse. Ujú. Y el que tiene configuraciones armónicas, eso podemos decir que tiene trae una ganancia y debe aprovecharla, pero no debe descuidar las otras. Los Mm. lugares más difíciles de tu carta son los que más tienes que prestarle atención y no dejar de vivirlos. Y donde están Porque, realmente los verdaderos aprendizajes que te llevan a tu sabiduría, ¿eh? claro. Y sí, por Sí, porque hay ejemplo, astrólogos que dicen, no, no te cases nunca porque te va a ir mal. Al contrario, si es por lo que viniste a ejemplo, aprender. tienes Saturno en 7 como yo, ¿qué te diría un tradicional o en la India? No te cases nunca. Pero, no, al Sí, revés, Saturno es el maestro. A través de claro. los bloqueos, miedos complejos de Saturno es cuando vas a conectar con tu maestro. Pero tienes que atreverte a enfrentarlo, a ver esa losa, a ver esos miedos, a ver todo. Entonces, claro, es que depende del enfoque. Y a ver, a veces hay que tener cuidado con las interpretaciones de los planetas sin relacionarlo en profundidad, porque la mala fama de Saturno no es tal. Saturno es el gran ordenador, Mm, es el que ordena, es el que hace cumplir la ley que te muestra Júpiter. Júpiter te muestra la ley, Saturno la hace cumplir. Es decir, que él es malo, entre comillas, cuando tú estás en un camino incorrecto. En la antigüedad todo era guerra, conquista, tal, entonces, bueno, las consecuencias se pagaban muy duras. Hoy también se siguen pagando. Pero a ver, hay comprobaciones claramente y con enorme evidencia, ¿sí? Que un Saturno bien dispuesto es muy positivo. hombre, totalmente. Yo tengo Saturno en dignidad trino a mi Sol y es regente de mi dinero. No puedo quejarme de nada. Uno de mis profesores decía, ¿no? En tránsito, cuando Júpiter pasa por tu casa 2 o llega a tu Sol, entra el periodo de prosperidad. Cuando Saturno llega, entran los años de carencia. Falso. Eso depende de qué signifiquen esos planetas en tu carta natal. ¿Sí? Por Para mí, Saturno es ejemplo, mi mejor aliado. hace poco entró Júpiter, estuvo un año en mi casa 2 y tuve muchos más gastos de lo normal. Claro, depende de muchas circunstancias, ¿no? Mm. Claramente, es así. Es que la astrología es muy profunda, necesita estudiar, estudiar, comprobar y ver cartas, mirar cartas. Y si no puedo mirar cartas de clientes, bueno, busco la carta de un famoso. Hay 10 millones de cartas de famosos en Internet. Mm. Ahí está su biografía. Conozco las técnicas, voy a ver cómo ubico las técnicas, eso que le pasó en tan época. Ujú, Así se estudia la astrología. ujú. Eso es. ¿Sí? Así. No, no decir, a ver, Mercurio entró retrógrado, puedes tener llamadas equivocadas, se te rompe la computadora y mala comunicación. No No, firmes espera, no contratos. funciona. ¿Cómo? No Sí, firmes no firmes contratos. contrato, la letra chiquita, sí. No funciona. Mercurio se pone 3 veces al año retrógrado, sería un caos todo. Mm. Y a veces más. Puede llegar hasta 5 veces retrógrado. Una media de 4 Pero más o bueno, menos. claro, ¿no? Entonces, bueno, yo le aconsejo a todo el mundo hacer, estudiar seriamente y luego investigar. Investigar es ver cartas, comprobar, ¿no? Hay muchas cosas de la tradición que cuando las quieres comprobar estaban muy influenciadas por la época. Claro. ¿No? El condicionamiento de la época. Y hoy no las puedes tomar así. Pero hay muchas cosas de la tradición que operan 100%. Hay muchas cosas que se dicen hoy y si te das cuenta que cuando las compruebas no funcionan y hay otras que sí. Y ahí vas a sacar tu propia conclusión, como bien decías que haces vos, ¿no? Mi experiencia, comprobar, porque así se forjó la astrología. Tú estudias la tradición y de repente 5 astrólogos diferentes manifiestan, por ejemplo, cuando vemos el cálculo del Gilé,
O sea, hay como 20 técnicas para calcular el Gilei, porque cada uno investigó la suya. Hoy el Gilei no se utiliza. El Almuten se utiliza más y también tú lees lo que decía Doroteo, Ptolomeo, Betibales, cada uno tenía opiniones diferentes porque utilizaba su práctica y eran las conclusiones. Pero eso nos llega a hoy a un cúmulo de comprobaciones que no es hacer un cursito, ¿sí? Mm. Porque haces un curso y es como si te compraras un libro, ¿no? Dice, bueno, sol en la casa uno, lo que quiere decir. Sol en la casa 2, lo que quiere decir. Sol en la casa 3, lo que quiere decir. No están tomando 45 cosas más que hay que Claro. tomar en cuenta. Después te dice, sol en Aries, lo que quiere decir. Sol en Tauro, después va con la luna. Y eso no es un curso. Eso no te va a dar capacidad interpretativa. Porque hay tantas cosas que para ver, ¿no? Señorío, recepción, dignidades esenciales, dignidades accidentales, además de los aspectos, ¿no? Que los aspectos es lo último que hay que ver. La gente ve la carta y dice, qué horrible, tengo muchos aspectos, pero ¿y si no estás viendo todo lo demás, que es lo más importante? Mm. Tiene mucha profundidad, ¿no? La Muy bien. revolución solar es una técnica que debe ser utilizada, también se puede generar movimiento con ella, pero es para ver, digamos, cómo se presenta esa naturaleza diaria, pero no como acontecimientos radicales, sino como cómo se va desenvolviendo el día a día de cómo te sientes, cómo se manifiesta, cómo puedes utilizar esa energía, y siempre será determinante con otros factores a interpretar, ¿no? Mm. Muy bien. Pues nada, Fernando. Ha sido un gusto, un placer estar contigo. Llevamos una hora y pico. Estoy controlando aquí para que no se haga muy largo. Se ha pasado rápido y eso es buena señal. Eso es que se ha estado aquí a gusto. Quiero agradecerte mucho por tu presencia, generosidad y sobre todo por tus consejos, ¿no? Porque, como decía antes, para mí eres un referente en todo este mundo y estoy muy contento de haber compartido este ratito contigo. Así que muchas gracias. Bueno, gracias a ti por invitarte y a todos tus seguidores, escuchas. Este es un camino maravilloso, pero debe tomarse con responsabilidad y seriedad, así como lo hace Juanjo. Muy Bien. bien. Bueno, bendiciones para todos, mucha luz, que les vaya muy bien. Muchas gracias. Chao, Namaste. chao.